A mí nada en la vida me gusta más que la salsa. Así que vi que tú has incursionado quizás en otro sonido, pero pues no, para propósitos de aquí, nos vamos a enfocar en la salsa. Muy Sin bien. embargo, si hubo algún otro género que te haya ayudado a perfeccionar en el sonido de la salsa, lo podemos mencionar sin ningún reparo, porque hay gente que tocan merengue o que cantan reggaetón y después Ujú, llegan hasta la salsa o hasta el jazz, son sonidos un poco más complejos, más complicados, más veteranos. Así ujú. que veo que eres bien bebé. ¿Quién es Un Jesús poco. Algarín, hijo? ¿Cuándo y dónde nació? Adelante. Pues muchas gracias, agradecido por la oportunidad. Y sí, no sé si soy muy bebé, pues tengo 25 años, pero, pero todavía estamos por ahí. Bueno, yo soy un joven puertorriqueño de Caguas. Vengo de una familia que ha inculcado la parte artística, ¿verdad? Y cultural. Me ha inculcado eso desde muy pequeño. Recuerdo desde muy temprana edad estar expuesto a las famosas parrandas, ¿verdad? De Navidad. Y durante ese proceso cultural, ¿verdad? Familiar, pues es cuando me doy cuenta, ¿verdad? De la magia y de lo maravilloso que es la música, ¿verdad? El poder sanador que tiene la misma. Eh, Tuve la oportunidad de ir a hogares donde personas pues, habían pasado por situaciones muy complicadas durante el año y es a través de la música donde ellos como que recuperan un poco de esa energía o ganan energías para poder lidiar con las cuestiones que estén lidiando. Así que vi ese poder que tiene la música y es ahí cuando me intereso a seguir aprendiendo de este maravilloso arte. Mis maestros a temprana edad fueron mis primos, mis tíos, específicamente mi tío del lado de la familia de mi papá, José Rolando Serrano, que me llevó a formar parte de una rondalla musical donde aprendí el instrumento nacional cuatro puertorriqueño. Ese fue mi primer instrumento. Y a través de la música folclórica puertorriqueña, pues empiezo a conocer lo que son las armonías, las estructuras armónicas y los diferentes géneros musicales, los seises, aguinaldo, bombo y la plena de Puerto Rico. Pero no es hasta que entro a grado séptimo en intermedia que entro a a la Escuela Libre de Música de Caguas, donde me desarrollo formalmente en la música, aprendo a leer música, el desarrollo teórico y aprendo a desarrollarme en el instrumento. Ya de séptimo a 12 estoy en la Escuela Libre de Música y cuando salgo de grado 12 formo parte de unos campamentos de la escuela de la Universidad Berklee College of Music en Carolina y tengo la gran dicha y oportunidad de que a los profesores les gustara mi ejecución, ¿verdad? Lo que estaba logrando y ganarme, ¿verdad? Una beca para ir a la universidad en Boston, donde tuve 4 años desarrollando un bachillerato en Music Business y ya en el 2020, pues en mayo del 2020, pues me graduó y llego a Puerto Rico. Y eso es un poco, ¿verdad? Perfecto. Te pregunto, Ujú, ¿tú comenzaste a tocar el cuatro puertorriqueño antes de saber leer música correcto. o aprendiste a leer música antes de aprender a tocar el cuatro puertorriqueño? No, cuando aprendí el cuatro puertorriqueño fue, como dicen por ahí, a oído puro, fue a referencias, ¿verdad? De videos, de audios o un profesor, una persona eh, compartiendo conocimiento al frente mío y yo observando sus posiciones y eso. Pero fue más oído al principio. Ya. ¿Y cuál es tu instrumento principal ahora? Pues ahora mismo el instrumento principal es el bajo, que lo pueden ver aquí. El bajo, el contrabajo, el baby bass, que es el instrumento que se utiliza para la salsa, o el bajo eléctrico. Claro, claro. Eh, Me imagino que conoces a los top, al menos a los más consentidos del bajo por ahí, que en las tarimas salseras
el que uno ve con todas las orquestas y que es el Ujú. reemplazo de todo el mundo es Efraín, hasta demúlense cuando no puede ir a tocar. Y así que qué bueno que hay hay una sucesión, por decirlo de alguna manera, para que cuando ellos ya no sean los que quieran estar reemplazando a todo el mundo, trasnochando 7 días a la semana, pues Ujú. que haya ya un espacio para ustedes los que se están levantando caer ahí. Veo que tu preparación es en el negocio de la música, Correcto. no solamente en el entretenimiento, en la música como entretenimiento, sino en la música como negocio y Ujú. como poder llevar el pan a tu vida y a tu hogar para Ujú. poderte mantener con la música. ¿Qué te hizo decidirte por la vertiente musical más realista y menos idealista, menos sin perder la perspectiva artística? Pues mira, yo desde muy pequeño he tenido consciente, ¿verdad? Antes de yo escoger la música como carrera, yo siempre me veía como abogado. Entonces, la decisión de tomar el negocio de la música era una decisión para fusionarlo en algún momento, posiblemente el año que viene o dentro de 2 años, cuando sea, combinarlo con las leyes. Yo siempre he sido muy consciente de que el mundo de la música está evolucionando constantemente y está mutando cada día. Entonces hay que ser bien consciente del negocio, de cómo, ¿verdad?, proteger la música de uno, los derechos de autor, dónde está sonando la música, cómo recolectar esas regalías, cómo inscribir esa música para que esté protegida por Congreso de los Estados Unidos, en la librería del Congreso y todas esas cosas. Es sumamente importante y también me gustaría en algún momento pues servir no solamente en la parte del negocio de cobrar por hacérselo a un artista, sino también de orientar, ¿verdad? Y de llevar ese conocimiento a todas esas personas para que puedan proteger su obra y puedan, ¿verdad? Sacarle el mayor provecho económico, por así decirlo, de su arte, ¿no? Claro. Eh, Veo también que fuiste a la Escuela Libre de Música de Caguas. ¿Fue estando en la Libre de Música de Caguas que se te despierta ese interés por el aspecto eh, del negocio de la música, o allí solamente estabas aprendiendo a leer, estabas aprendiendo a ser músico? Pues ¿Combinando las dos? en la libre música específicamente no tienen cursos o no hay no existe esa charla del negocio, lamentablemente, ¿verdad? Del negocio de la música, pero soy una persona afortunada de tener un padre, mi papá, Juan Félix Salguerín, formó parte de la industria del entretenimiento por muchos años. Él fue director de comerciales y fue director de documentales. Y él siempre me hablaba de ese aspecto del negocio, ¿no? Como que siempre estuviera consciente de que no solamente es amor por el arte, ¿no? Sé que si yo quiero utilizar esto como herramienta para sostener, ¿verdad?, mi hogar, pues tendría que ser más consciente de muchas cosas. Así que fue un poco más en mi hogar, ¿no? De muchas conversaciones, mucho research de mi parte, ¿verdad? Leyendo, hablando inclusive con personas que ya están dentro del entretenimiento, del mundo del entretenimiento. Así que fue un poco autodidacta en algún sentido. Bueno, y qué bueno que lo señalas. Quizá la gente que esté a cargo de los estudiantes que se van levantando, que tomen oído, Ujú. porque muchas veces vemos en la calle, y acabas de decir algo bien importante, no existe ese tipo de clase, no existe ese tipo de charla, ese tipo de conferencia que le deje saber a los estudiantes o a la gente que se está formando en la música que lo que ellos hacen tiene un valor, lo que ustedes hacen tiene un valor, tiene un costo, y ustedes como músicos deben saber cuál es su valor. A Ujú. veces vemos en la calle como los músicos, pues, la queja, por falta de otra palabra más positiva, ¿no? El, Ujú.
lo que se comenta por ahí, el comentario común es que hay gente que no cobra lo que vale, hay gente que no cobra por tal de que los contraten, hay gente que paga porque los contraten, entonces eso no es tener valor. Entonces, en la estima del músico, uno tiene que ser consciente de que lo que uno hace tiene un valor. El otro día yo comentaba precisamente con unos colegas tuyos que hay gente que te piden una cotización como músico. Vamos a suponer que tú eres director de orquesta, la gente se te acerca o se le acerca al promotor y le dice, mira, yo quiero contratar a la orquesta que tú representas, al representante, al manejador, llámelo X. ¿Cuánto ustedes cobran? Bueno, es tanto. El precio ya está fijo. Hay directores de orquestas, hay promotores que no saben cuánto cobrar, aunque usted no lo crea. Entonces, empieza una negociación, un tira y jala, y con el que está tratando de contratar. Entonces, pero dame una rebaja, y qué tal medio tiempo, y qué tal un solo set, y qué tal si me reduces el conjunto. Pero si el director de orquesta no tiene claro cuál es su misión, cuál es el formato de la orquesta, eso para empezar, cuál es, qué tipo de músicos necesita, cuántos músicos necesita para interpretar ese arreglo, son dos trompetas o es uno, o son tres trompetas, cuántos trombones vas a querer. Entonces, cuando el director está claro, pues entonces ya yo no puedo venir a negociar y decirle, mira, hazme un conjunto más pequeño para entonces yo pagar menos, o trae una secuencia, o lo que sea. Porque cuando nosotros vamos al contador, al médico, al abogado, cuando vamos a Burger King o a McDonald's a comprar un combo, nosotros sabemos cuánto cuesta ese combo. Quizás no vale nada, quizás nos estamos metiendo a la boca basura sin ningún valor calórico, sin ningún valor nutricional, pero sabemos cuánto es el costo nominal de eso. Ok, el combo vale nada, pero cuesta X. Entonces yo, si me meto al Servicarro a pedir un combo, yo sé cuánto voy a pagar. En cambio, cuando voy a contratar una orquesta, cuando voy a contratar a alguien para que me pinte un cuadro, lo voy a comisionar, mira, quiero, pues entonces nos atrevemos a negociar. Y entonces ese tipo de conversación yo la estaba teniendo el otro día y decía, nosotros mismos somos responsables de matar el arte eh, y el entretenimiento. Entonces, qué bueno que a pesar de que no tuviste esa charla, todo esto para decirte que a pesar de que no tuviste esta charla, tuviste un padre que te pudo encaminar y que te pudo hacer consciente de tu valor como músico y que ser músico es un trabajo. Yo le escribí el libro a Jimmy Morales, el conguero que falleció el año pasado, yo fui la que escribí su libro. Gran Y maestro, él, ah, gran maestro. sí, sí, y mejor ser humano. Y él vivió toda la vida de la música. Él daba talleres, él tocaba con orquestas, él grababa para todo el mundo, él era un músico de estudio de grabación, todo el mundo lo sabía. Y él pues no se pudo beneficiar de haberse enfocado en la música como negocio. Sin embargo, él como músico prueba que sí es posible vivir de la música, porque hay otros músicos que hoy día tienen otros trabajos, mecánicos, camioneros, llámelo X, maestros, hay mucho profesor de música que es músico de noche o en grabaciones, pero se dedican a dar clases. Sin embargo, la música como negocio es posible que nos lleve el pan a la mesa. Así que yo te felicito por haber seguido los consejos de tu papá, porque no todo el mundo sigue el consejo de los papás. A veces dicen, ay, viene por la cantaleta. Yo lo que quiero es amor al arte. Y suena Sí, bonito. no, definitivamente, y gran parte de los responsables de por qué tengamos esa dinámica somos
los artistas, ¿no? Las personas que están haciendo el arte también un poco, pues precisamente por muchos no tienen ese conocimiento, no tienen o, cómo le permitan a terceras personas que tomen parte de esa decisión tan importante de ponerle el valor a su propio trabajo. Así que es muy importante educarnos en ese sentido y también al público, ¿no? A las personas que sepan que detrás de una pintura, detrás de una música, de una obra de arte, pues hay muchas horas de estudio, hay viajes, hay muchas horas de ensayo, de práctica, hay tantas cosas que detrás de una obra que hay que aprender a considerar esas cosas, y ¿verdad? Para que cuando llegue el momento de establecer un precio o tener esa conversación, pues al igual que no vamos a Burger King a negociar para que nos rebajen el precio, pues vayamos a donde los artistas y si el artista dice pues tanto y ya. Claro, y fíjate que antes, hace muchos años, yo no fui consciente, o sea, no viví durante ese tiempo, pero sí leí el libro de Don Quique Talavera, Mm, y en ese libro, él establece la cronología de la música en Puerto Rico, no estamos hablando de otro país, ni de Estados Unidos, ni de modelos de países más ricos, sino eso sucedió aquí en nuestro patio, que hubo una unión de músicos que protegía al correcto. músico, que se aseguraba de que el músico tuviese una jornada semanal como cualquier otro empleado. Y Sí, es que nosotros como espectadores, la gente que apreciamos la música, solamente vemos la presentación de 1 a 2 horas en las que esa orquesta ha estado ejecutando eh, un repertorio, pero mm, nosotros no, quizás no somos conscientes que detrás de esas 2 horas, un empleado a tiempo completo, sea un secretario, un médico, un abogado, un empleado de la sanidad, mm, por no decir basurero, pintor, lo que sea, un conserje, un maestro. La jornada laboral de la semana es aproximadamente 40 horas en una semana, 8 horas al día. ujú, Y con el músico no es diferente, quizás sea más, ujú, porque hay horas de preparación, hay horas de práctica individual con el instrumento, hay una inversión, los instrumentos no son baratos. Cuando uno va de empleado a una fábrica, a una oficina, a una empresa, usualmente el empresario le provee con todo el equipo que uno necesita. En cambio, el músico tiene que proveerse con su propio equipo de acuerdo a sus posibilidades financieras o de acuerdo a lo que sea que se puede dar, porque a veces dicen, pues no me puedo dar el lujo de tener un instrumento más caro, pues entonces este es el que puedo tener durante, en el momento. ujú. Hay músicos que siguen comprando y vendiendo instrumentos, según me contó el propio Jimmy, hasta que ellos pueden tener, o hasta que ustedes pueden tener el instrumento que quieren, o el instrumento que necesitan. Entonces, Definitivo. a veces nosotros no somos conscientes de todas las horas de práctica con el instrumento, eso sin contar las horas de ensayo con los Ujú, compañeros de orquesta. Tienen que llegar a donde diga el director, tienen que ensayar 800 veces hasta que el número quede como es, ujú. tienen que ir a una prueba de sonido y usualmente todo este tipo de movimiento que yo estoy mencionando no es remunerado de ninguna otra manera. Vas al guiso, tocas el ratito por el que te contrataron y esa es tu paga. Entonces, cuando vienes a hacer las cuentas, si le llevas el número al contable, te va a decir, te salió a 5 centavos la hora, Ujú, porque pues eso es así. No somos conscientes de ese esfuerzo que se requiere para llegar a la tarima, a deleitarnos a nosotros y nosotros estamos extasiados, pero al momento de ir a contratar esa orquesta nos atrevemos a pedir un descuento. Y qué bueno que se le está dando énfasis a la música como negocio.
y a mí me llena de mucho orgullo en el sentido de, ¿cómo es? Hago mucha referencia al músico puertorriqueño y caribeño también, o sea, de Islas Hermanas, que a pesar de toda esa situación de que vamos a los ensayos y no nos pagan, tenemos que dar a veces unos viajes hacia un pueblo que nos queda 45 minutos, que es mucha gasolina, que hay que gastar y peajes y de tantas cosas para simplemente ir a un ensayo o cumplir con algún compromiso, ¿verdad? Que no va a estar, que no nos van a pagar o algo, pero aún así damos la milla extra, ¿verdad? Por propio arte, ¿no? Y por mantener una cultura, así que eso hay que resaltarlo y ojalá algún día, pues, la sociedad de alguna forma, pues, reconozca todo ese esfuerzo y de alguna forma, pues, se estructuren las cosas para que, ¿verdad? Las futuras generaciones, pues, puedan beneficiarse Claro, de todo eso. ya lo están comenzando a construir ustedes los que ya están ahora haciendo las cosas pasar. Te pregunto, devolviéndonos un poquito a tus inicios, cuando tú dices que te iniciaste en las parrandas, porque también hay músicos que dicen, yo nunca toqué con una orquesta de marquesina, que no hay Ujú. nada malo con tocar orquesta de marquesina. Al contrario, Jimmy, volviendo al caso que mejor conozco, Jimmy se inició en las parrandas, en las famosas parrandas. ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste a tocar en las parrandas? Bueno, yo nací en un 10 de diciembre del 96 y ese 24 y 25 de diciembre yo salía para parrandear, apenas con días de nacido. Así que desde que nací estoy en las parrandas. Pero así consciente interpretando un instrumento, podría decir alrededor de los 8 o 9 años, porque yo empiezo a tocar un instrumento a los 7. Pues a los 8 o los 9 pues tengo, ¿verdad? Ya me están colocando una sillita con un micrófono para que toque un seis fajardeño o algo para que los familiares me vean. Y Y esa, yo, ajá, perdona, no, dale, dale. y con lo de la música de Marquesina, pues yo tengo un tío que dice que si en una parranda tú no logras encender a 3 o 4 personas, o sea, con tu música, después en un choliseo es un poco más difícil. Así que Claro, Sí que hay que saber dominar todos los escenarios y disfrutarse el proceso, ¿no? De empezar en la marquesina, después vas al teatro del pueblo y y un poquito va paso a paso. Es importante para cualquier persona y cualquier profesión. claro. Ya a los 8 años tú sabías que querías ser músico. No, yo No. cuando me gradué de grado 12 yo no sabía que yo quería ser músico de profesión. Inclusive yo empecé ese primer año después de haberme graduado, yo fui a la Universidad Ana G. Méndez a estudiar contabilidad. Pues yo no tenía como plan lo de ser músico. Pero mientras esto sucede, yo estoy asistiendo a los campamentos en verano de Berkeley, en Carolina, y ahí pues empiezo a conocer a los profesores, empiezo a interactuar ya con los músicos del conservatorio, de otras escuelas libres de música, y empiezo a ver el ambiente. Y empiezo a ver la posibilidad y a través de conversaciones con los mismos profesores, con mi propio padre, con los músicos que ya yo conocía desde pequeño, y empecé a ver la posibilidad y ver, como le digo, esa esquina de la música que no había visto hasta ese punto, porque yo pues, me desarrollé como músico en mi familia y en la iglesia, y yo pues, veía la música como una actividad, como un hobby, ¿no? Como que la música es para la iglesia o para las navidades o para el verano y para yo quemar fiebre en casa, pero no lo veía como una posibilidad de trabajo. Y fue después de grado 12 que me doy cuenta y surgen todas estas oportunidades. Y qué bueno que te diste cuenta a tiempo, ¿no? Mm. Porque imagínate haber terminado un bachillerato en contabilidad para después darte cuenta de que los números no te hacen tan feliz como lo hacen las notas musicales. Así que qué bueno, eso fue un golpe de suerte que no a todos se le da. De hecho, yo entré a la primera clase de contabilidad y cuando la profesora empezó a hablar, yo dije, esto no es lo mío. La primera clase, y yo, esto no es lo mío, yo no sé qué yo hago aquí.
Y ahí pues empezó un proceso de empezar a ir a los campamentos. Curiosamente, yo empecé a ir a los campamentos con 4 puertorriqueños y empecé a audicionar para, para Berkeley con el 4, pero por alguna razón la cosa no caminaba y como que no caminaba. Y yo en forma de rebeldía, por así decirlo, el año siguiente dije, pues yo voy a ir con un instrumento que no sea el mío. Y ahí fue que llevo el bajo por primera vez. Entonces, cuando me inscribí al campamento, hay unas secciones que uno pone básico, intermedio, avanzado en términos de lectura, improvisación, ejecución. Y yo como estaba tan furioso porque no me estaban tocando los grupos que yo quería, no, era como que todo estaba en mi contra. Me puse que era todo avanzado, aunque no lo fuera, pero mi interpretación en el instrumento es avanzada, todo avanzado. Y tuve la oportunidad de entrar a los grupos que yo quería, pero con un instrumento que era nuevo para mí, pero el rush de que tengo que cumplir con, o sea, tengo una responsabilidad ahora de llevar y hacer un delivery, ¿no? Pues me puse a practicar y el resultado fue que terminé ya. Así que la vida es extraña y a veces hay que atreverse, ¿verdad? Y ser un poco atrevido, ¿no? En ese sentido y para tomar unas decisiones. Bueno, las oportunidades no llegan por sí solas, a veces hay que arrebatárselas a la vida. Seguro. Sí, entonces te pregunto, orquestas eh, con las que hayas interpretado, con las que te hayas podido pulir, eh, que me puedas así mencionar, que hayan, que te hayan cambiado. Pues mira, yo en términos de orquesta, yo tuve la oportunidad de hacer unas secciones de grabación con Manolito Rodríguez, percusionista cagüeño, y tuve la oportunidad de tocar mucho con una orquesta de salsa, que es la orquesta que sirve como house band, ¿verdad? Para los diferentes artistas que vienen de Puerto Rico hacia Boston. Es la orquesta de Eric Germán y su orquesta allá en Boston. Y tuve la gran oportunidad de tocar mucho con él y aprender del proceso. Como le comenté, o sea, hasta grado 12 no veía esto como un negocio, así que fue esos 4 años en Boston, fueron los 4 años donde estuve expuesto a tocar con diferentes grupos musicales, diferentes contextos musicales, el jazz, la salsa, el fusión, funk, R&B, y fue ahí donde empecé a hacer como una esponja, ¿no? De absorber toda esa información, pero mayormente fueron con esas dos agrupaciones que como que empecé a ver la dinámica de las orquestas de salsa, cómo funcionaban los ensayos, cómo se estructuraba y cómo se llevaba a cabo las presentaciones. ¿Y dónde vives ahora? Yo vivo en Gurabo, Puerto Rico. Te regresaste a Puerto Rico después de haberte graduado en Boston. Qué bueno, Sí, sí. bienvenido a casa, porque Gracias. ya tú sabes que hay un fenómeno del que se quiere quedar y del que perdemos de Puerto Rico para siempre. Sí, yo cada vez que pueda y si tengo que viajar, viajo y hago lo que tenga que hacer en otros lugares, pero yo siempre vuelvo a mi casa. Qué bien. ¿Estás tocando permanentemente con alguna orquesta? Digo, ya nadie es de nadie, ¿verdad? Ujú. Porque, pero ¿con cuál orquesta estás tocando? Pues tengo la dicha y la gran oportunidad de haber desarrollado mi propio proyecto, Jesús Algarín, eh, con mi nueva producción que ya está disponible en todas las plataformas digitales, Dímelo Algarín. Y ya pues estamos saliendo a tocar en diferentes lugares con la orquesta. Y el próximo lugar que estaremos visitando el 29 de mayo en Pacúa, en Cagua, donde estaremos pues tocando por primera vez el repertorio completo de esa primera producción junto a otros clásicos de la salsa. Pero tengo la bendición, ¿verdad?, de El que 29, el 29, ¿qué día cae? domingo, Ah. 29 de mayo, domingo, de 5 a 9 de la noche. Allí pues estaremos tocando 3 sets de mucha salsa y uno de los sets pues, va a ser en honor a esa producción, ¿verdad?, que sacamos recientemente. Bueno, va a haber que ir para allá Seguro que a, sí. a escuchar eso en vivo. ¿La producción la tienes en físico o en las plataformas digitales o en ambos formatos? Está en formato digital, formato Ok. digital.
pero están disponibles en todas las plataformas digitales, está en TikTok, si la gente quiere irlo a ver en TikTok. Y también en mi canal de YouTube, Jesús Algarín, hay 3 videos de 3 de las canciones de la producción, En YouTube, ok. como A ver Jesús si, Algarín. a ver si puedo ¿Cuál es el corte promocional o estás tratándolo todos por igual? Todos por igual, pero un corte que hemos utilizado mucho en esta promoción se llama Sigue tu camino, que es junto a un joven cantante de Pueblo de Cagua, Ricardo Colón, el Colorado, que actualmente es cantante de Willy Con Willy Rosario. Rosario, sí. Sí, sí. Pues Ricardito y yo pues trabajamos esa pieza, ¿verdad? Sigue tu camino, que es un drama entre 2 personas a través de las redes sociales, de que una de ellas pues se deja de la otra y la otra pues sigue buscándola a través de las redes sociales. Y es un poco esa temática juvenil, ¿no? De traer el DM, todas esas palabras que se usan en los tiempos contemporáneos, pero musicalmente el contexto nos lleva a los años 50, 60, con un grupo cubano, un sexteto, con esa sonoridad, con el tres cubano, la percusión tipo Johnny Pacheco. Es bien interesante la trompeta con sordina en la introducción, es bien interesante. Chévere. ¿Cuál es el formato de tu orquesta, de tu proyecto? ¿En qué sentido, perdón? Es una orquesta, es una sonora, es un Oh, ya, sexteto, es un perdón. cuarteto. Es una orquesta, son 3 vientos, trompeta, trombón y saxofón barítono, bajo piano, conga, timbal con doble campana y los cantantes los coros y el cantante. Chévere, wow. Pues sí, voy a ver si me llego hasta allá el 29. Claro que Primero sí, Dios. Sí, sí, allí se pasa chévere y se come mejor. sí, Sí, entonces, esta es tu primera producción? correcto, sí. Ah, ¿y los arreglos? Quién te manejó los arreglos? Los arreglos los hice yo. Ah, La producción, la composición y los arreglos son de mi autoría. Los músicos, pues son músicos extraordinarios de Puerto Rico y de otros países vecinos. Hay músicos cubanos, hay músicos venezolanos, hay de todo un poco. Y los cantantes que forman parte de la producción, pues son cantantes que vienen de forma de colaboración, ¿no? Son colaboraciones pues, que realizamos y sirven de intérpretes. Pero la producción, arreglo y composición son de mi autoría. ok. Este, y pues evidentemente la producción ejecutiva también es tuya. Sí, sí. Y la producción musical, Bueno, la ejecutiva mitad y mitad yo y mi papá. ok. Y la producción musical es tuya, las Ujú. composiciones, este, todas inéditas. Sí, sí, todas son ¿Cuán- piezas originales. ¿Cuántos temas? Son 5, son Sí. 5. Uno se llama Cadencia y Sabor, que nos lleva a esa época ¿verdad? La sonoridad nos lleva a la época de la Fania. Sigue tu camino, que nos lleva a los grupos cubanos. Playita, que es un homenaje a las playas de Puerto Rico. Especialmente cuando se desarrolló la canción, pues fue cuando estaba sucediendo, o sigue sucediendo, ¿verdad? La situación en las playas, que no están dejando entrar a muchas personas de diferentes lugares, pues es un poco de darle un homenaje a las playas y llevar el mensaje, ¿verdad? De que las playas son del pueblo, ¿no? Y está La calle se prendió, una alegría, ¿no? Un festín de que la estamos pasando bien. Y Caribeña, que es un homenaje a la mujer puertorriqueña, caribeña y latinoamericana, en la voz de Marisabel Vázquez, una joven cagüeña extraordinaria. Chévere. Mira, te iba a decir, ¿a ti te han hecho algún artículo en la Fundación Nacional para la Cultura Popular? ¿Sí te hicieron? Sí, sí, tengo la dicha, ¿verdad?, de que Jaime Torres hiciera 2 o 3 artículos, sí. Ah, ok, chévere, sí, porque imagínate, comenzaste con el Cuatro Puertorriqueño, es una producción netamente puertorriqueña, con músicos
puertorriqueños, caribeños o pues de nuestra misma ascendencia. Ujú. Y pues sí, por eso te pregunto, porque sería chévere destacarlo. ¿Y él te reseñó la producción o te hizo el artículo a ti como tal? Él hizo artículos para Cadencia y Sabor, es Sigue tu camino y Playita, que son las tres Ah, canciones. chévere. Sí. Ok, perfecto. Ah, pues es que yo también colaboro con ellos. Si él no te lo hubiera hecho, pues entonces tiraba para allá también. Pero Ah, no, sí, te lo gracias. voy a llevar para Salsa Google. Salsa Google tiene 4 portales, no sé si conoces la plataforma. Tiene No. 4 portales, uno es en Asia, uno es en Europa, América del Norte y América del Sur. Entonces yo Wow. colaboro con ellos, yo le envío los artículos, pero el artículo yo lo someto en inglés y en español, y luego si lo acceden de cualquier otro país, ellos tienen el autotraductor ese, que es como si fuera el robot que no te traduce, pues como si fuera un traductor literario, pero te deja entender por lo menos lo que quiere decir el artículo. Y está cool porque si te puedes dar a conocer, si lo acceden en Japón, por ejemplo, el artículo, pues ellos lo pueden leer en su propio idioma, a pesar de que el portal se origina acá en este lado del hemisferio. Extraordinario. Pero ese está chévere, te voy a mandar entonces para ese. Y si pudieras enviar, si tienes foto, que si Ujú, me pudieras enviar una foto actual con el bajo ujú. y una foto con el 4 si tienes foto con el 4. Aunque no sea actual, puede ser de cuando eras pequeño, de cuando estabas en las parrandas, puede ser una foto vieja, no hay problema. Ok, muy bien. O sea, no te sientas como que es una asignación, pero es para que me quede cool. Está bien, sí. Entonces, la lista de los músicos de la producción, si me la puedes enviar, Ok, la lista de los músicos, los cantantes y los temas. muy bien. Y tan pronto yo lo tenga, te lo dejo ver por si acaso metí la pata en algo, que me corrijas. Y te agradezco el tiempo. Se me quedó algo. No, no, las plataformas digitales, la producción, no, entiendo que sí, está todo. Antes de tu producción, ¿llegaste a grabar con otros? Pues en Berkeley tuve la oportunidad de hacer varias cosas para propios estudiantes, pero también tuve la oportunidad de colaborar y formar parte de algunos eventos importantes como el Heineken Jazz Fest del 2017 junto a Danilo Pérez y Castrillo, percusionista puertorriqueño. Sí. Eh, Tuve la oportunidad de formar parte del programa de David Ortiz, el pelotero, del primer capítulo, que él estaba buscando un trabajo después de haberse retirado del béisbol. Y el primer capítulo, pues él quería ser músico, ¿no? Y él fue a Berkeley y formé parte de ese programa. Así que en términos de producciones de audio, pues fueron más trabajos de escuela, de trabajo para propios estudiantes, pero en términos audiovisuales, pues formé parte de varias cositas. Ah, chévere. Entonces, luego te lanzas al vacío con tu propio proyecto. Eso es Correcto. fantástico. Bueno, pues 5 temas. En todos grabaste tú el 4, perdón, el bajo. El bajo, sí, en Sí. todos los temas. Y me dijiste que había un tema que llevaba el 3. Sí, Sigue tu camino, y el tres cubano es Renecito Avich, Ah, René. cubano, que está en Miami, yo creo que está. Sí, o sea que está totalmente blindado por todos Sí. lados. Bendiciones y mucho éxito. Pues muchas gracias, agradecido por la oportunidad y espero, ¿verdad?, conocerla pronto y verla allí el 29 de mayo, si es posible. Primero Dios, allí estaremos apoyando y en todo lo que podamos apoyar, envíame también la lista de las redes sociales. Si Muy tienes bien, Twitter, el handle, Instagram, Facebook, para incluir todo eso.
Entonces te voy a seguir. Tú me imagino que posteas las actividades por ahí. Sí, en las redes, sí. Sí, que ahora la gente se cree que las redes sociales hacen la promoción más fácil, pero yo creo que en cierto te da la posibilidad, pero podría ser que también se te haga más difícil en asuntos de promoción porque te conviertes en un pececito en el océano. Entonces, Claro, nunca se sabe si la audiencia que tú quieres impactar está recibiendo la información. Entonces, a veces a mí me ha pasado que hay actividades a las que yo hubiese asistido si yo me hubiera enterado, pero me entero 3 días después. No sé si a ti te ha pasado que la actividad ya se acabó y me llega la ficha en el feed. definitivo. Y a veces uno se entera por otros medios que no son las redes sociales, 3 días Claro, después. Así claro. que es importante saber el público, ¿no? Y tocar todas las bases, televisión, radio, todo, todo. Sí, los medios tradicionales todavía siguen ayudando. Así Sí, que, son pues, vitales. pues un placer, mucho éxito. Pues muchas gracias, buen día. Bye.